Muy buenos días, estamos en el ciclo de entrevistas de la revista A Buen Puerto, en este caso con Eliseo Almada, es el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro. Buenos días, Eliseo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ariel? Muy buenos días, ¿cómo andás? Un placer poder charlar contigo. Muy bien, muchas gracias por venir a esta entrevista. Queremos hablar un poco del puerto de San Pedro. Como todos los puertos bonaerenses, ha tenido un año muy bueno el anterior, ¿no? Con récords de carga, con mucho movimiento. Contanos un poquito cómo está eso, cómo viviste el último tiempo y qué proyecciones que están viendo para el futuro ahora, ¿no? Sí, a ver, sin duda, el año 2021 fue un año muy importante para el puerto de San Pedro, donde por segundo año consecutivo la línea de crecimiento ascendente fue importante, en el cual el año pasado superamos las 730.000 toneladas movidas por el puerto de San Pedro y que sin dudas marcan un récord para la actividad, ¿no? Que era un puerto que venía medio de capa caída, producto de algunas cosas que habían pasado con anterioridad y bueno, se trabajó mucho para poder llegar a estos resultados que hemos tenido el año pasado y la consolidación de exportaciones que se hacen por el puerto de San Pedro, ¿no? Que yo creo que sin dudas es lo que ha beneficiado y haber hecho sin dudas un trabajo con el directorio de planificar los dragados, que yo creo son la obra más importante que tienen que tener los puertos en nivel de infraestructura. Es una obra que no se ve el dragado, pero sin duda que es la más importante. Y poder haber llevado el año pasado el puerto de San Pedro a 9,60 m de determinante nos ha posibilitado terminar un año con condiciones muy buenas, producto de la bajante, ¿no? Porque no nos vamos a olvidar que estamos sufriendo una de las peores bajantes de la historia y que estamos movilizando mucha carga por el puerto de San Pedro y que significa el récord de exportación para lo que es el puerto, fue un año muy interesante, ¿no? Así que para este año trabajar con las mismas ganas y las mismas perspectivas y consolidar aún más la operatoria portuaria en lo que es el puerto de San Pedro y la zona de influencia que tiene el puerto de San Pedro también, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, están planteando alguna licitación también para mejoramientos en los muelles y demás. Contanos cómo viene ese proceso. Sí, efectivamente, nosotros el año pasado firmamos un convenio con el ministro de Transporte, a quien quiero agradecer, al presidente de la Cámara de Diputados también por haber trabajado sobre lo que hoy ya es una realidad, ¿no? Estamos en proceso de licitación para la construcción de un nuevo muelle, que es el frente cabecera del espigón número 1, una obra que ronda los 1.150 millones de pesos, y que sin duda esa obra va a cambiar y a posicionar al puerto de San Pedro como una de las plazas importantes dentro de la hidrovía, ¿no? Así que para eso se trabaja y se trabaja muy fuerte y agradecerle también a todo el equipo de la provincia de Buenos Aires que sin dudas ha jugado un rol fundamental para que todo esto sea una realidad y San Pedro hoy esté con los volúmenes de carga que hoy tiene y las obras proyectadas, ¿no? Para poder llevarlas a la realidad. Así que en ese sentido, seguir trabajando y apostando al crecimiento del puerto de San Pedro como una de las unidades de negocio, como te decía recién, de la hidrovía importante, ¿no? Así es, sí. Y ustedes están avanzando en el tema de la diversificación de carga. Me decías el tema de exportación de porotos a Centroamérica y demás. Contanos eso, cómo está evolucionando y cómo lo ves hacia el futuro. Sí, a ver, San Pedro para los que conocen o no conocen el puerto de San Pedro, es 100% cargador de alimentos. Nuestra principal actividad es la carga a granel, ¿sí? En buques graneleros, pero el año pasado y el anterior ya nos hemos diversificado o establecido una diversificación de las cargas en la cual tenemos proyectado envíos de Puerto Negro, Puerto Blanco, a todo lo que es Centroamérica, ¿no? Cuba, México, hay algo de Venezuela también, y eso ha sido también una importante carga para lo que es el puerto de San Pedro y la diversificación de todo lo que se realiza a través de nuestros muelles, ¿no? Así que apostar a eso y también viene con una línea importante de crecimiento que para este año se prevé más volumen que lo que se movió el año pasado. De hecho, ya está llegando mercadería procedente de Tucumán y Salta
a lo que es la ciudad de San Pedro, esperando el embarque y poder hacer lo mismo que se hizo el año pasado, ¿no? Cumplir con los tiempos, con lo establecido por los cargadores y que esa mercadería pueda llegar a destino en tiempo y forma, sin dudas que nos ha posicionado en un lugar importante. Así que apostando a eso y seguir trabajando para que el volumen año a año siga creciendo, ¿no? También quiero agregarse, hicimos exportación de harina a Centroamérica también, que sin dudas Argentina después de más de 20 años volvió a exportar a través del puerto de San Pedro. Eh, y también el año pasado se realizó una importación de banana que para San Pedro fue un hecho histórico porque nunca en la terminal nuestra se había hecho una importación, sino que el puerto de San Pedro se caracterizaba por exportaciones y bueno, el año pasado pudimos desarrollar y trabajar en conjunto con aduanas, SENASA y bueno, todas las entidades que intervienen en una operatoria, ¿no? Y poder hacer esta importación y haberlo cumplido de manera satisfactoria, yo creo que marcan este plan de diversificación que se ha establecido en el puerto de San Pedro, ¿no? Eliseo, mira, hoy justamente sale una nota sobre un pedido que hicieron ustedes a la provincia para incorporar el dragado a la previsión de la vía navegable troncal, ¿no? Un reclamo que comparten con otros puertos, pero que de alguna manera es el primero que lo hace formalmente, ¿no? Contanos un poquito cómo fue eso, el documento que presentaron, digamos, por dónde va. Sí, a ver, no es algo nuevo. San Pedro hace muchos años viene planteando la inclusión de los canales de acceso a la ruta de navegación troncal, ¿no? A la famosa hidrovía. Eh, Porque, a ver, San Pedro es uno de los puertos más chicos de la hidrovía, puerto más chico de la provincia de Buenos Aires, y nosotros lo que planteamos es que se incluyan los canales de acceso de los puertos públicos, porque en el caso de San Pedro, solo el canal de acceso al puerto público representa el 60% de la obra de dragado, ¿no? Y para un puerto que ha hecho mucho esfuerzo a lo largo del tiempo para poder mantener los dragados, en muchas ocasiones se ha hecho inviable, ¿no? De poder contar con los recursos para esa obra tan importante como es el dragado. De hecho, del 2009 al 2017, San Pedro necesitó asistencia financiera del Estado nacional o provincial para poder hacer una obra de dragado, ¿no? Entonces, no es algo que se plantea ahora, sino es algo que el planteo viene desde mucho tiempo y creemos que hoy es el momento en el cual nuestro ministro de Transporte de Nación y la provincia de Buenos Aires acompañando pueden llegar a dar un tema de discusión importante en esto, ¿no? Y otra de las cosas que nosotros planteamos es que los puertos públicos, al no contar con la inclusión de los canales de acceso, es como que estamos retirados de la hidrovía, a diferencia de las grandes terminales privadas, que cuando una terminal privada construye un muelle o un frente de atraque, directamente lo hacen sobre la ruta troncal de navegación y no tienen estos problemas de los canales de acceso o del mantenimiento de un canal de acceso, ¿no? Entonces, para poder ser igualitarios y poder competir de la misma manera nosotros los puertos públicos o el sector público portuario con terminales privadas, creemos que se puede trabajar en la inclusión de los canales de acceso al mantenimiento de la hidrovía, ¿no? Entonces, bajo ese espíritu, bajo ese lema es lo que planteamos, desarrollamos ahí un breve proyecto, un breve trabajo que fue presentado por el intendente de la ciudad, a cual quiero agradecer porque está en el día a día del movimiento de la actividad portuaria y yo creo que sin dudas la inclusión de todo lo que se realice en el puerto con las políticas municipales llevan también al crecimiento de la ciudad en todo su conjunto, ¿no? Así que en ese sentido agradecerle al intendente que día a día está gestionando y tratando de conseguir cosas para el mejoramiento de la actividad portuaria en San Pedro, pero que también pueda llegar a servir para el resto de los puertos públicos que hoy prácticamente están en la misma situación de nosotros, ¿no? Depender de los dragados y del mantenimiento de los canales de acceso para sostener la actividad, ¿no? Y bajo eso es lo que planteamos y yo creo que se puede llegar a generar un lindo ambiente de discusión para llegar a un entendimiento y poder lograr
lo que nosotros planteamos, ¿no? Que no es solo para el puerto de San Pedro, sino como te decía recién, que es para el resto de los puertos públicos que estén en la misma situación que nosotros, ¿no? Así es un reclamo que varios otros vienen haciendo y ahora quizás es el momento más oportuno para plantearlo, ¿no? Está creado el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable Troncal, que se está armando justamente en estos días, cuyo frente está Ariel Sujarchuk, el intendente de Escobar, y de entrada en el llamado y en la creación se lo relaciona con el decreto 949, que habla de la licitación de la hidrovía y no incluyó en su momento el ingreso a los puertos. O sea que ahí debería hacerse un cambio, pero bueno, por ahí es el momento para hacerlo porque además las provincias son parte integrante de ese ente, ¿no? Así que tienen la posibilidad directa de presentarlo ahí. Ojalá que se pueda hacer. Hay, por lo que nosotros pudimos ver, hay buena recepción por parte del ente a la idea, así que ojalá que avance, porque les va a dar una escala que hoy en este momento los puertos no tienen y una certeza, ¿no? Y que no sea un problema cada vez que haya que resolverlo como ha sido históricamente. Bien, Eliseo, te agradezco mucho tu participación en este ciclo de entrevistas. Y bueno, no sé si querés agregar alguna cosita que nos quedó en el tintero No, o Ariel, estamos. a ver, la verdad que agradecerte a vos por esta comunicación, por estas entrevistas, yo creo que sirven para poder difundir y poder enterarnos de lo que pasa por ahí más en la territorialidad de los puertos, ¿no? En la cercanía de los puertos y a ver, tratar de generar los consensos en los ámbitos de discusiones para poder lograr un objetivo común y poder hacer el fortalecimiento en materia portuaria, de poder desarrollar una política pública portuaria a nivel nacional, provincial, donde se puedan discutir todo este tipo de cuestiones como la que hablábamos recién. Yo creo que esto sirve y esto suma para poder llegar a la meta, que es lo que por ahí se busca, ¿no? Entonces, nosotros desde nuestro humilde lugar, hacer esos planteos o esas consideraciones para que los que tengan que tomar decisiones por ahí les pueda servir y pueda ser útil de algo y bueno, ese es nuestro aporte y también lo hemos planteado así a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que dependemos de ellos, del cual hemos tenido muy buena recepción y a ver, trabajamos en conjunto a diario para poder lograr este tipo de cosas, ¿no? Así que te agradezco a vos por poder difundir esto y que se replique en el resto de los puertos públicos, como yo siempre digo, que por ahí somos los que estamos más relegados a la hora de competitividad directa sobre la hidrovía, ¿no? Muy bien. Eliseo Almada, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro, muchísimas gracias por tu participación. Que tengas buenos días. Gracias igualmente.